20.000 créditos, que es un volumen no despreciable si uno mira que, no sé, en Argentina, por ejemplo, este año se van a prestar cerca de 30.000 créditos, con lo cual 20.000 en un margen de 30.000, bueno, es relevante agregar eso. ¿Y en los detalles? No, en los detalles esto va a funcionar de la siguiente manera. Esto es el FGS, que es este fondo que tiene la ANSES, va a licitar plazos fijos de los bancos. Los bancos van a poder perdón, van a poder tomar esa plata, esos plazos fijos, a una tasa que va a variar según a qué plazo sean esos plazos fijos, vale la redundancia, pero va a estar entre el 2,5% anual y el 4,5% anual, siempre hablando de créditos UVA o de plazo fijo UVA, que después se van a trasladar a créditos en UVA, y esos créditos no van a poder ser a más del 7,5%, que es la tasa que hoy está prestando el Banco Ciudad, el Banco Francés, un poquito arriba del Banco Nación, 7,5 como máximo. Y no van a poder ser a menos de 15 años de plazo, que también es lo que hace la mayoría de los bancos hoy. Federico, acá Eugenia Mucio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Por qué crees que ahora el gobierno va a intentar apuntalar esto? O sea, hubo una merma del crédito, según tengo entendido. ¿Por qué crees que hubo buenos o unos buenos tomadores de crédito en la primera parte del gobierno de Javier Milei y este último año y medio más o menos tuvimos ahí una caída en cuanto a los tomadores? Creo que en parte lo que vos decís, hubo una primera tanda de créditos en 2024-2025 que en parte van de la mano de la liquidez de los bancos. Tenían más liquidez en aquel momento. Después los bancos se quedaron sin liquidez, subieron las tasas, se recortó el crédito. Estoy simplificando mucho, pero que va más o menos por ahí. Y creo que ahí, no lo sé, no lo explicaron, no es algo que surgiera hoy de la conversación, pero me da la impresión de que el gobierno ve que hay como una escasez de liquidez, en parte por estructura del sistema financiero argentino, que toma plata a 30 días, no la puede prestar a 30 años de manera sostenida. Eso es Claro. imposible, no hay Sí, sí, manera de tal que eso cual. pase. Y el FGS es un instrumento que puede sortear esa como brecha de plazos. Mm. Y es parte de lo que se está haciendo ahora. Como decía antes, es algo que se venía pidiendo. Yo creo que esto podría haber pasado hace un montón. De hecho, creo que esto es un primer paso, o mejor dicho, ojalá sea un primer paso para cosas mucho más profundas que pueda hacer el FGS en términos de potenciar la cartera hipotecaria, o el crédito hipotecario. Bueno, esto es una primera etapa. Es la etapa más rápida que le podía hacer el gobierno también. Eh, pero bueno, yo creo que es una buena noticia. A mí me parece bien lo que pasó hoy. Ahora, ¿por qué crees que el gobierno está tomando esta decisión que es como muy puntualizada en vez de repente bajar los encajes que siguen a niveles parecidos a lo que fue el apretón monetario cerca de las elecciones del año pasado? Lo dijo Bausili en una conferencia de prensa, el nivel de liquidez está bien, es casi diría hasta la única política en la que el gobierno dice y hace efectivamente y se condice lo que dice y con lo que hace, digo, ¿no? ¿Por qué crees que no relaja de alguna forma la cuestión monetaria, teniendo en cuenta que la exigencia no solo es del sector de la construcción, a donde va más o menos a apuntalar esto, sino del resto de los sectores de la actividad económica? Porque son cosas diferentes. Obviamente, todo lo que implique cambios en la política monetaria ya es mucho más profundo que esto, va mucho más de raíz que esto, y tiene impactos mucho más profundos que esto. Lo que estamos viendo hoy es, el FGS ya tiene plata en plazos fijos, tiene entre plazos fijos y liquidez, tiene cerca de 2.000 millones, 2 billones de pesos, que serían más o menos 1.500 millones de dólares. Esos plazos fijos lo que va a hacer, en vez de tenerlos en plazos fijos de corto plazo, los va a tener en plazos fijos de largo plazo. Claro. Y a esa extensión de plazo le pone como condicionalidad a los bancos que la usen para crédito hipotecario. O sea, es un cambio mucho menos profundo que lo que planteás, que es más algo de ir al centro de la política monetaria. Por eso creo que también se hace esto y no lo otro, porque lo otro es parte más de una estrategia general. Esto puede ser algo parcial y puntual. Claro, claro. Decís que esto puede ser algo parcial y puntual. Y antes hacías mención de que ojalá sea el primer paso. ¿Cuáles son aquellos siguientes pasos que podría tomar el gobierno en este mismo sentido?
Bueno, creo que hay dos. Lo primero es esto que decía recién de esto es algo parcial y puntual, en parte porque es como extender el plazo de algunos plazos fijos que el FGS ya tiene. Ahora, el FGS tiene, además de estos 1.500 millones de dólares, otros 75.000 millones de dólares. Con lo cual, el potencial que tiene el FGS por sobre el mercado hipotecario es infinito. Solo para tener como una noción, toda la cartera hipotecaria que hay hoy, o sea, todo el crédito hipotecario que hay hoy vigente en Argentina, son 11.000 millones de dólares y el FGS cuenta con 75.000. ¿Por qué hago esta relación? Porque algo que podría hacer el FGS es no poner la plata en plazo fijo y que los bancos después la presten, sino directamente comprarle los créditos hipotecarios a los bancos, lo que se llama como una securitización, que es como funciona el crédito en todo el mundo. Los bancos en general no prestan la plata para quedarse el flujo de pagos. O sea, a los bancos no les interesa estar 20 años cobrando cuotas. Al banco lo que le interesa es prestar, descargar esa cartera, o sea, sacarse de encima la cartera y volver a prestar, porque ahí es Claro. cuando empieza a generar más volumen. Y el FGS podría intervenir en eso, en parte porque aparte sería para el FGS tener un ingreso de largo plazo ajustado por inflación con una tasa de interés, lo cual también es atractivo para el FGS, que es un fondo de largo plazo. Ese sería uno de los puntos. Ahora, el segundo punto o el segundo paso de largo plazo es que para poder hacer eso, para poder tocar del FGS o para poder usar del FGS más de 1.500 millones de dólares, y el FGS debería poder tener una ley que le dé un marco legal de Claro. esas operaciones, porque el FGS para eso debería o vender acciones o vender bonos, y legalmente es complejo eso si no se hace con un marco correcto y prudente. Entonces, eso es más de largo plazo. Por eso digo que esto que se hizo es como el primer paso positivo y en el buen sentido, pero el primer paso rápido. Federico González Rouco, economista, coordinador macroeconómico de Empiria. Muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Por favor, muchas gracias.
ronda informativa para este equipo. Empiezo con... Mauro me mira fijo. Le dice la mirada. Mauro me mira fijo. Dale vos. Bueno, vamos a hablar de una noticia muy pero muy grave en la frontera entre Nepal y China por el desborde del río Botekoshi, que dejó al menos 95 personas fallecidas por una crecida claramente enorme y devastadora. De hecho, las imágenes son muy pero muy fuertes, que están inundando las redes sociales. Vale la redundancia, no fue el mejor verbo. Lamentablemente con esta situación, donde se reportaron 384 turistas desaparecidos, 291 de ellos extranjeros, según las autoridades nepalíes. En el caso de China, por supuesto, lo involucra también, pues justamente la frontera. Así que vamos a seguir ampliando con esto, un desastre natural impresionante que, bueno, lamentablemente dejó ya casi 100 personas sin vidas y lamentablemente puede aumentar la cuenta también. Barbie. Bueno, hoy comienza el ciclo La Mujer y el Cine, que es un ciclo que ya lleva, desde el año 88, mucho tiempo, realizándose desde hoy, miércoles 26, hasta el domingo 30. Y lo que busca estos 4 días de apuro cine es justamente revalorizar a la mujer como dramaturga, guionista, productora y directora también. Todas las películas que se van a proyectar están dirigidas por mujeres, lógicamente. Hay distintas sedes en el Patio Bullrich, en la DAC, que es la Directores Argentinos Cinematográficos, la sede de los directores, en el Malva y en los Amigos de Bellas Artes, que está a la vuelta del Museo Nacional de Bellas Artes. Todas las funciones son gratuitas. Se puede ir, consultar, por supuesto, a través de la página La Mujer y el Cine. Pero estaba chequeando un poquito cuáles son las películas, porque hay certámenes de largometraje, de cortometrajes. Y en la sección Concurso Nacional de Cortos me encontré con Partir y Renunciar, que justo es de Marilu Barsky, la hermana de nuestro conductor, de Juan Pablo, que... de nuestro capitán. Así es, de nuestro capitán, que nos había contado que había participado del Bafisi, este cortometraje de 23 minutos, y que aquí vuelve, por supuesto, a concursar. Así que esta tarde voy a estar yendo ahí al cóctel de inaugural, y después seguramente algunas de estas películas veré, y después les cuento. Y bueno, vamos a tratar de hacer hinchada. Y claro, y ver Partir y Renunciar. Por ejemplo, entre tantas otras que hay. Así que bueno, pueden consultar la cartelera y saben que sobre todo es acceso libre y gratuito. Eugen. Bueno, hoy tenemos una doble sesión de alguna forma en diputados. En realidad, sesión en diputados y el tratamiento de ciertos temas en el Senado. En diputados tenés la reforma del Banco Central y la ley de modificaciones a la inocencia fiscal, a la ley vigente. Reforma del Banco Central, muy rapidito, es justamente decirle al Banco Central que no puede más emitir pesos para darle al Tesoro Nacional y blindar de alguna forma el directorio del actual Banco Central, haciendo un poco más difícil que puedan removerlo con los votos en las cámaras del Congreso. Y por el lado de la inocencia fiscal es hacer que no solo los pequeños contribuyentes puedan acceder al régimen simplificado de ganancias y al tapón fiscal, que es decir que cuando vos declarás aquellos dólares abajo del colchón, desde ese momento para atrás no te investigan fiscalmente qué hiciste con ese dinero, sino que también sean grandes contribuyentes los que puedan acceder, ¿no? Una búsqueda de parte del Ministerio de Economía de que saquen justamente esos dólares que se llaman abajo del colchón, que están fuera del sistema formal financiero, y que vuelvan a remonetizar la economía con este tipo de leyes. Y en el Senado, entre otras cosas, se va a discutir el superrigi. Todavía esto está en tratamiento, a ver si en algún momento se emite el dictamen. Ahí lo que más, si querés, está en discusión, muy brevemente, superrigi para proyectos, un régimen de secciones fiscales y impositivas, como también fue el RIGI, pero para otros sectores, no tanto al energético y al minero como es el RIGI, sino a la construcción de infraestructura digital como data centers, por ejemplo, entre otros sectores, y para proyectos mucho más grandes, de no menos de $1.000 millones, es la inversión inicial que tiene SuperRIGI. Y ahí lo que está intentando hacer sobre todo la industria, y acá está haciendo lobby la Unión Industrial Argentina, es que aquel 20% de proveedores nacionales que ya tiene el RIGI dice que un 20% de lo utilizado para justamente esos proyectos tiene que venir de proveedores fabricantes nacionales, pero son bienes y son servicios. Entonces la queja de parte de la industria, la construcción y las diferentes ramas de la actividad de la economía real es que se llena con servicios, porque vos de repente vas a hacer
una planta de licuefacción o algún tipo de refinadora, por ejemplo, de petróleo, usás el RIGI, tenés las exenciones impositivas y importás los bienes, pero lo que es servicios, vos de repente obviamente podés importar un tubo de China, pero para ponerlo vas a necesitar una empresa logística argentina, porque Claro. está en territorio. Entonces ahí ya se llena ese 20% del mínimo de inversión que tiene el RIGI. Para el Super RIGI salió de diputados, digamos, con el mismo 20%. Lo que está buscando hacer la UIA es que sea solo para bienes, ese 20%, y que se apliquen multas si es que no se cumple con ese 20%, que es lo que no tiene el RIGI. Entonces, de alguna forma, en el RIGI se pudo como salvaguardar una parte, pero la experiencia de este año y medio que estuvo en vigencia el régimen de exenciones hizo que volvieran a revisar el Super RIGI e están intentando meter esa modificación. Así que eso se va a tratar hoy en el Senado. Gracias, Euge. ¿Se acuerdan que les habíamos comentado de este juicio de 29 estados de los Estados Unidos que le hacían a Meta, Sí, acusándolos de generar adicción a los menores, básicamente? Bueno, Meta aceptó, y esto es una noticia que acaba de ocurrir, Meta aceptó pagar casi 17.000 millones de dólares para evitar ese juicio por la adicción de los menores a sus redes. La empresa matriz de Facebook e Instagram evitó un juicio federal en California, que es este del que le estamos contando, tras haber sido acusada de diseñar sus plataformas para generar dependencia en adolescentes y de engañar sobre la seguridad. La compañía detrás de Facebook e Instagram aceptó desembolsar hasta 16.680 millones de dólares para resolver una serie de demandas impulsadas por varios estados de Estados Unidos. Las autoridades de 29 estados habían acusado a la empresa tecnológica de haber diseñado sus redes sociales con el objetivo de fomentar la adicción entre los menores de edad. Además, señalaron que Meta engañó a los usuarios respecto a la seguridad de sus plataformas. El gigante también acordó hacer cambios con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos, según un documento conocido que debe ser validado ahora por un juez federal de Oakland, ahí en California. Meta aceptó hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño con sus plataformas, y lo hará en unos meses, fue lo que declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado. Según Bonta, el resultado será un cambio real con una transparencia verdadera y protecciones seguras para los niños. No se sabe exactamente cuáles son los cambios que aceptó Meta introducir para cuidar un poco la salud mental de los adolescentes y que no se genere esta adicción y esta dependencia. Uno de los cambios que exigían era limitaciones para el doom scrolling, esto de estar scrolleando todo el tiempo y que la plataforma te proponga pausas, como que se te frene si vos estás, te invento, media hora en la plataforma, Claro, que que enseguida- se te frene, dice, no, ahora necesitas una pausa y no te deje volver a usarla hasta que vos no hagas esa pausa. O, por ejemplo, querían eliminar las historias de Instagram para no generar esta adicción a ir pasando de persona en persona o de perfil en perfil, generando también adicción. No dieron detalles todavía acerca de cuáles son los cambios que va a hacer efectivamente, si esto se termina de confirmar, Meta en cuanto a sus plataformas, tanto Facebook como Instagram. Lo que sí se sabe es que el acuerdo establece un tope de 16.680 millones de dólares como compensación máxima para cerrar estas demandas. Demandas que, repetimos, fueron 29 estados en conjunto que iniciaron esta demanda, y es lo que te dicen todos los que están dentro de todo este aparato tecnológico. Dice, con los ingresos económicos que tienen este tipo de empresas, estas demandas las frenan con acuerdos multimillonarios, pero que a ellos en definitiva no les significa nada. Y las plataformas siguen funcionando como las conocemos hasta ahora, quizás con algún que otro cambio, pero generando lo mismo que sabemos que generan, y bueno, y estas demandas que en definitiva terminan sin llegar a ningún lado. El AK salió a la cancha con todo. Escuchá bien, si te asocias hoy, tenés 25% de descuento durante los primeros 12 meses. Sí, todo un año pagando menos. Auxilio en ruta, descuentos y trámites sin vueltas. Entrá ya en aka.org.ar y hacete socio. AK, hinchas de nuestros socios.
Now. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romy, buen día. ¿Qué está pasando con el subte A? Bueno, en estos momentos el subte A tiene un trayecto corto, limitado, está operando entre Plaza de Mayo y Loria. Una persona ha sido arrollada por la formación del subte en la estación Río de Janeiro. Ahí está trabajando el SAME, se ha activado el protocolo de seguridad y está haciendo este trayecto corto entre la zona que decíamos Plaza de Mayo y Loria, nos llega a San Pedrito. Bueno, son 6 estaciones que están inoperativas por este operativo que se está dando, donde una persona ha sido arrollada por la formación del subte L. Así que bueno, demoras y complicaciones con la línea de subte A. Muchas gracias, Romy. Chau, chau. Hay momentos en los que el programa pide una pausa y un reseteo. Y por supuesto, algo rico para picar. Y para eso, la Paulina tiene la combinación perfecta. Su queso crema tradicional y un buen pancito casero o unas tostaditas. Con esa textura cremosa y una capa bien abundante, cualquier pausa se convierte en un momento mucho más rico. Porque cuando el cuerpo pide un paréntesis, no hace falta complicarse. Un poco de queso crema La Paulina, algo rico para acompañar y listo. Una pausa para recuperar energías, disfrutar de algo delicioso y seguir con todo. Para una pausa bien rica, es por acá. Somos especialistas en quesos. Ponemos la mente en blanco. Y son tan ricos que no podés dejar de pensar en queso. Perdón, estoy retostada. La Paulina, especialistas en hacer quesos especialmente ricos. Now. En YPF desarrollamos más de 500 tipos de lubricantes, respaldados por las normas de calidad más exigentes y por vos. Porque no todo es lo mismo. Tenemos un lubricante para cada tipo de motor pensado para rendir al máximo. Lubricantes YPF, calidad que fluye en cada motor. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Mira lo que pasa. Escucha lo que importa. Now en YouTube. Encontranos en @979now. Suscríbete y seguí toda la programación Now. En vivo y on demand. Now 97.9 en YouTube. Radio más stream. 12:30 del mediodía en todo el país. Barbie, ¿qué tema? Se pudrió todo, ¿no? Podríamos decir. ¿Parece? Sí, bueno, estamos hablando de Tini y Alejandro Stoessel, hija y padre respectivamente. Recordemos y nos vamos a remontar a cuando Tini protagonizó Violeta, que fueron 2 años y que fue un éxito tremendo. En todo el mundo. En todo el mundo, exacto. Sí. Fue 2011 y 2012. Tini tenía 14 años. Menor, por supuesto, y su padre, un reconocido productor televisivo, ha trabajado de la mano de Marcelo Tinelli muchos años, y él claramente, al conocer el negocio, la acompañó y fue su representante todo ese tiempo. Tini creció, comenzó a hacer una carrera como cantante, se transformó en una estrella pop en Argentina y en muchos lugares del mundo. De hecho, Chris Martin siempre la convoca y la convocó para grabar uno de los temas, y además cuando ella hizo uno de los shows aquí de Futura, vino Chris Martin, creo que no sé, por 48 horas más o menos, ¿no? Para una sola fecha. Exacto. Compartieron después, creo que una comida después del concierto, pero fue solamente por eso. Sí. Una cosa que no pasa habitualmente con ninguna figura. Y Chris Martin invitándola a ella a hacer una canción por también. Supuesto, exactamente. Bueno, la cuestión es que ella está armando su boda con Rodrigo de Paul, que sucederá el próximo, ellos no lo confirmaron oficialmente, pero se habla del 18 de diciembre, y su vestido de novia lo están diseñando en Francia, en París.
Entonces está allí con estas cosas que hacen las novias antes de casarse, quiso hacer una compra de una cartera por $2.200 y allí cuando quiso pagar con su tarjeta de crédito le rechazó por falta de fondos insuficientes, algo que nos ha pasado a todo el mundo y que nos pasa habitualmente. Pero que creemos que a determinada gente no les pasa nunca. Le pasa a Tini, imagínate, nos puede pasar a todos. Bueno, llamado al banco mediante, le dijeron que no tenía suficiente dinero, el límite, que le habían puesto un límite en su tarjeta de crédito. O por lo menos eso fue lo que trascendió. La cuestión es que cuando ella se transforma en un fenómeno como cantante, como estrella pop, las sociedades que manejan tanto los contratos de shows en vivo y los contratos discográficos también, tiene por delante para el año que viene 3 contratos, lo está manejando una sociedad que estaba a nombre de su padre, que ella no forma parte de esta sociedad, no está ni siquiera como integrante y por eso se produjo este quiebre en donde ella dice yo quiero tener el control de mi carrera y de mi dinero. Se habla de $40 millones que fue lo que habría facturado Futura, la gira, de lo cual todo esto es su suposición, porque tanto ni Tini ni su padre, por lo menos hasta ahora, han salido a hablar, en donde ella solamente habría recibido $300.000. ¿Tiene que ver con la futura boda con Rodrigo de Paul? Es cierto que el patrimonio de ella es mayor que el del futbolista. Claro, en su momento también había trascendido que el papá le había sugerido que hicieran un contrato prenupcial, un acuerdo prenupcial antes de casarse y que ahí había habido una discusión fuerte porque ella no había querido. Suena antipático, ¿no? Cuando te vas a casar, novia, es muy racional y muy antipático y antiamoroso, diría. No, para mí no, para mí es justo. Para mí es que es como... justo. El tema es que cuando uno se casa, lo que presume, bueno, la vida compartida. Esto va a ser para toda la vida, ¿no? Claro. Sí, pero ante cualquier contingencia. Es un. Me parece que suma y que no resta. O sea que yo lo haría. Si yo me estuviese por casar con alguien, ponele que tiene mucho más dinero del que tengo yo y me pide, firmás un contrato prenupcial, no me parece. Bueno, Pampita después de 2 divorcios, ahora lo hace y de hecho lo ha firmado antes y por eso fue tan expresa el último divorcio. Pero bueno, a ella no le cayó bien, no sé si a De Paul tampoco, pero ahora están pidiendo una auditoría para saber cuánto es lo que se facturó, cuánto es lo que tiene, cuál es el patrimonio que ha generado Tini, esto es en los últimos años, y por qué ella no puede disponer ni de los derechos de su carrera, ni tampoco del dinero que generó. Claro, hay que ver cómo fueron esos acuerdos cuando empezó la carrera de Tini. Tini empezó siendo menor de edad, por lo cual todo lo tendría que haber hecho. Papá, porque si esto es con su papá y se llevara bien, ¿qué pasa con mi tarjeta? Bueno, esto saltó a la luz porque hay un problema más grande ahí. Sí, igual son todos trascendidos todavía, porque no hay ninguno de los dos salió a decir nada. De hecho, una de las personas que más cercanía tiene a todo el ámbito de Tini, que es Janina Latorre, el otro dijo, ellos no están peleados, sí hay una cuestión de que hay una auditoría y hay un tema ahí, pero no es que no se hablan y que cortaron completamente el vínculo. Claro. Pero nada, cuando vos sos menor de edad es muy normal que todo esté, y es lógico y es padres, legal tutores, que haya alguien que esté firmando a tu nombre. Después hay que ver cómo ellos fueron construyendo toda la carrera de Tini una vez que ella fue mayor de edad. Claro, Tini tiene 29 años. Por eso. El año que viene cumple 30 y todavía no está formando parte de estas sociedades que manejan los derechos de su carrera y todos los contratos de su imagen también. Porque además tiene contratos publicitarios que tienen que ver con la imagen. Me hace acordar, salvando mucho las distancias, al caso Britney Spears, digo. Por ejemplo. Hay un montón de casos en la industria, que en la música, seguramente vos sabés mucho más de esto, pero que después se hacen públicos porque pasan este tipo de cosas. El manejo es distinto y... Sí, yo lo que en este caso por la cercanía también quiero ser como más cuidadosa en esperar a que o Alejandro o Tini o alguien hable o que se sepa algo con más contundencia, que haya algún papel. Claro, porque si no es como estar ensuciando a una persona sin saber exactamente cómo fueron los acuerdos entre ellos durante tantos años. O una relación. Porque no es que Tini cumplió 19 años ayer, sino que tiene 29, por lo cual durante muchísimos años evidentemente hubo un acuerdo o hubo un arreglo entre ellos para que esto funcionase de determinada manera. Que nunca se modificó. Claro, cumplió 18 no creo que igual. se haya enterado ahora de que no tenía acceso a una cuenta bancaria. Por ejemplo, exacto. Porque en algún momento te tuviste que haber preguntado de, yo con esto estoy facturando mucho. Claro. ¿Y quién habrá sido el que promovió esta auditoría, no? Si habrá sido Rodrigo de Paul o si es algo que ella misma habrá llegado a la conclusión de, bueno, a ver, pongamos los números en orden. Bueno, sí, y también cuando vos te casás y querés construir tu vida, querés como cortar ciertas cosas que te ligan quizás a tu familia
Las de origen, ¿no? Claro. Y en este caso ellos tenían como muchas cosas comerciales. O sea, la familia de Tini trabajó en la carrera de Tini. No es solamente, trabajaron mucho cada uno de ellos también, en la gesta o para impulsar el talento innato que tiene Tini en todo lo que hace, ¿no? No sé si se acuerdan cuando fue el cambio de Violeta a Tini. Yo me acuerdo cuando anunciaron que ella iba a cambiar, cuando iba a ir por Latinoamérica y una gira, su nombre. Yo dije, ¿en serio va a poder ser Tini? Si es Violeta. Bueno, no, pero ella la rompió. Claro, la descosió, sí, pues ya me sonaba raro cambiar el nombre. Al principio, cuando ella se lanza como Tini, ella hizo todo un disco en inglés. Es verdad. O sea, y que no pasó nada con ese disco porque era en inglés y acá no pegaba. Pero es un re lindo disco con todas canciones en inglés y después es cuando ella termina de dar el salto como artista solista. Claro, cuando muta ya como Tini, a secas, y ya todo el mundo sabe a quién se refiere, ¿no? Con lo cual, bueno, es una batalla que por ahora están con los abogados de por medio y comenzando esta auditoría. Ojalá que lo resuelvan antes del casamiento. Sí, claro. Queremos ver ese vals de la novia y el padre, ¿no? Gracias, Barbie. Bueno, vamos a cambiar rotundamente de tema. Vamos a hablar de esto que les decía, que un estudio que habla sobre la importancia de comer con compañía. Que cuando vos compartís tu mesa con alguien, está mejorando así, real, tu salud mental. Escuchen esto. El acto de compartir las comidas puede reducir el riesgo de sufrir depresión y hasta demencia. Parece casi demasiado bueno para ser verdad, pero un simple cambio en sus hábitos alimenticios podría hacer maravillas por su cuerpo y su cerebro. Puede reducir el riesgo de depresión y protegerle contra la demencia. Puede aumentar el placer que obtiene de la comida y tal vez incluso hacer que vivan más tiempo. No estamos hablando de una nueva dieta de moda, sino de una de las prácticas más antiguas de la humanidad, que es la comensalidad. ¿Qué es esto? El acto de compartir la comida, una mesa con más personas. Compartir las comidas es un mecanismo esencial para crear vínculos, generar confianza y conectar con los demás. A mí me llama la atención cómo cada uno de distintas aristas siempre llegan a la misma conclusión. ¿Qué necesitas? Un espacio común para compartir con gente en donde puedas hablar, puedas intercambiar opiniones, se te pueda abrir la cabeza para, no sé, a lo mejor vos pensás que X es blanco y alguien viene y dice, no, pero mirá, viste que es medio negro. Y a lo mejor poder... ya en eso, en la realidad, ¿no? Por más que tengas una videollamada y estés chateando con alguien, no, claro, no es lo mismo que tenerlo ahí al lado. No, porque incluso con las videollamadas, el otro día lo habíamos comentado de esto de que en la videollamada, en general, te estás mirando vos mismo, no estás mirando a la otra persona. Como tenés tu imagen constantemente, te aparece como ese narcisismo innato de mirarte a vos y no mirar a los ojos a la otra persona. Ahora todo esto lo llevan desde la Universidad de Oxford en... el profesor de Economía y Ciencias del Comportamiento, Emmanuel Deneuve, lo lleva al ámbito de la comida para buscar un lugar para anclar este concepto de estar más conectados, de mirarnos a los ojos, de dialogar, de conversar, de compartir. O sea, el ser humano tiene como una necesidad de pertenencia que viene con nuestra naturaleza. Tenés que pertenecer a un grupo determinado, cualquiera sea ese grupo. El volver a encontrar esos espacios comunes que a lo mejor el celular y la tecnología nos empezó a quitar es muy importante, por lo cual empiezan a aparecer estos estudios. Primero empiezan a aparecer estas ciencias como ciencias del comportamiento, que se va poniendo cada vez más en auge en distintas universidades del mundo, para poner en eje algo tan central como es eso, estar conectados de verdad. En un mundo que está tan conectado o estamos hiperconectados, pero que en realidad sentimos que no pertenecemos a nada. Y lo llevan a lo básico, que es la comida. Algo que hacemos como humanidad de hace millones de años, compartir ese espacio para preguntarnos cómo estamos. ¿No les pasó en su casa que la cena, por ejemplo, en mi casa era sagrada? Sí, claro. Sagradísima. Vos tenías que estar... que uno comía en el escritorio y el otro en la cocina. No, había que sentarse a la mesa. Tal cual. Y recuerdo enojos de mis padres con, sobre todo mi hermano, que quizás tenía el cuarto arriba, perdón, Fede, por lo que voy a contar, pero le gritaba desde la cocina, Federico, baja a comer, porque él estaba quizás con la compu en alguna, y era el enojo de que bajaras tarde a comer. Claro, porque era sentarse, charlar, qué sé yo. Obviamente, digo, vivimos siglo XXI, tele de fondo, en mi casa al menos, y se comentaba quizás lo de la tele o no, pero sagrado la cena, por ejemplo. Y eso, digo, no pasa en todas las familias y es algo que está bueno, digo, porque... Está perderlo, lógico. Es muy, a mí... porque de repente es el momento de que te contás cosas, sí, perdón. Sí, no, en mi caso, yo creo que en un momento lo hicimos, después ya no, con mi familia particularmente, y se notaba eso.
se notaba eso, como que después cada uno empezó a tener su propio horario de comida, la cena sobre todo, y eso no está tan bueno, ¿no? Sí, veíamos la tele, sí, pero comentábamos y estábamos todos juntos, digo, ese momento al menos para compartir. Ahora sí, ahora que vivo en pareja, y sí, la cena es fundamental, que estar siempre juntos. Pero es re importante tener ese momento, más con las generaciones más chicas, que están tan habituados a los celulares, para poder... Contame qué te pasa, dejar contame de lado estás. toda la tecnología, ¿no? No ir a la mesa con el celular. No ir a la mesa con el celular. Pasa mucho, nunca fuera a un restaurante y está una familia todos con el celular. Bueno, algo que hacemos con mi familia cuando vamos a comer, y que después lo hacemos con mi novia también, lo incorporamos, cuando esperamos la comida, si vamos a un restaurante, juego de cartas. Ah, me encantan las cartas. Claro, sacamos las cartas, juego de cartas. Ah, te iba a preguntar, ¿llevan un mazo de cartas? Llevamos un mazo de cartas, carta de póker, a veces carta de otros tipos de juegos de mesa, y jugamos ahí mientras esperamos la comida. Claro, para mí, no truco, jugamos al carioca, no sé si lo conocen. No. Carioca es un juego, es como si fuera el buraco, pero con cartas. Algo así, parecido al chinchón, parecido. Perfecto. Taki también, que es un juego israelí muy, pero muy bueno. Que tampoco conozco. Es como un uno reversionado. Ok. Y claro, para mí era lo más normal jugar a las cartas. Y llega la comida y dejamos los naipes. Dejamos las cartas, aunque si es una partida que está muy peleada, nos guardamos las cartas para seguir después. Para mí era común, normal. Claro, después me enteré que no era tan común que la gente juega las cartas. No, claro. Hay un informe que hicieron un equipo de japoneses el año pasado que dice que la gente que regularmente come sola reduce el volumen de su cerebro en regiones asociadas con el aspecto cognitivo, las funciones cognitivas del cerebro y el hipocampo. ¿Se acuerdan que en el hipocampo se generan muchos recuerdos? Sí. Es el de la memoria, por eso siempre lo linkeábamos con lo del GPS, que con el GPS, como vos ya no retenés datos en cuanto a las calles y demás y la ubicación, el hipocampo se empieza como a reducir porque empieza a tener como menos funciones, que los taxistas en general lo tienen como mucho más, los que no usan GPS, lo tienen como un poco más grande porque tienen esa función como muy activa. Lo que te pasa cuando comes solo o cuando estás comiendo con el celular es que no registrás recuerdos, no grabás recuerdos en tu memoria, que es algo que se habló mucho el último tiempo con esto de las redes sociales, de estar grabando con el celular un recital, un show, una obra de teatro, lo que sea, o estar pendientes de generar contenido todo el tiempo en cada una de las cosas que estemos haciendo, que no se genera un recuerdo. Emocionalmente, vieron que los recuerdos para que se asienten en uno, tienen que estar ligados por una emoción fuerte. Claro. Entonces, es esa emoción la que te intensamente. hace. Todos vimos intensamente. Claro, exactamente. Ahora, ¿no? Bueno, es eso mismo. Claro. Cuando estás más conectado con el celular, estar viendo cómo sacar la foto y hacer la foto o estar grabando, no estás generando ese recuerdo. Y se empiezan a destruir que eran las islitas, ¿no? Las islas que eran las anclas, ¿no? Claro, era eso algo que te ancla emocionalmente y se empieza a romper. Pensaba, me van a odiar, ¿no? Pero viste que en el teatro está totalmente prohibido sacar el celular. Sí. De hecho, hay punteros láser verde que te marcan cada vez por el reflejo. Imagínate que pase eso en los recitales, que solamente lo puedas sacar cuando es el aplauso final. Claro, pasa que en un recital tendrías que poner una luz verde que apunte a todo el campo. Digo, pero es impracticable la medida. Pero estarías totalmente conectado con en este caso con el recital, como pasa con la obra de teatro, en donde en realidad, no se te ocurra porque enseguida te apuntan con el láser. Lo que podrían hacer en algunas escuchas de discos, lo que te hacen hacer cuando falta todavía para que salga el disco, cuando vos ingresás, el celular va a un sobrecito con un precinto. En las privadas de prensa también. Claro. Y firmás un embargo casi como si tuvieras que firmar una hipoteca de tu casa, ¿no? Entonces, eso sí se podría implementar. Sí. No sé si es una medida bastante antipática, pero te generaría otra vez volver a tener como esa vivencia. Yo apenas el recital, la gente que ve el recital a través de la pantalla. Ay, a mí es terrible. Es terrible. Sí, yo creo que lo conté una vez me tocaba cubrir Coldplay en La Plata. Me habían pasado el dato que Coldplay por primera vez tocaba de música ligera. Las cámaras siempre están los primeros 3 temas y después se van. Entonces yo llamo a la productora del noticiero en la que trabajaba y le digo, van a tocar de música ligera Soda Stereo. Yo me quedo en el recital, lo grabo con el celular, el taxi me espera en la puerta, mientras estoy yendo al canal te lo mando por WeTransfer y nosotros a la medianoche podemos poner esa imagen. Listo, perfecto. Me quedo. Yo estaba con la lista de temas, cuando viene el momento me pongo así y me pongo a grabar. ¿Y qué pasó? Y estoy grabando, claro, cuando suena el estribillo, yo era, yo quiero saltar. Claro. Yo quiero disfrutar esto. Grabando. Bueno, pará, y fue un momento en que salió estaba todo muy así y dije,
bueno, ya fue. Y empecé a saltar y todo el video movido. Y yo después conté al aire empecé a contar el video. Le digo, bueno, y ahí me puse a saltar. Porque este momento, la primera vez que Coldplay canta de música ligera en Argentina, no se repite. Nada, bueno, pero está bien porque era un video de parte de tu celular. Sí, obvio, está bien. obvio. Si es la cámara de la tele tiene otros parámetros. Sí, igual tiene el trípode y el camarógrafo puede saltar tranquilo. Claro. La ponen en el trípode y ya está. Pero es un poco recuperar eso. Y en base a la comida, otro dato que es interesante y que es muy real, que la gente que come sola come peor nutricionalmente hablando. Mira. Porque claro, no te preocupás porque una fiaca cocinarte para vos sola. Ay, a mí me pasa al revés. Cuando estoy sola como mejor. Muy bien. Con antítesis. Soy muy influenciada, chicos. Influenciable. Bueno, pero está bien. Me dicen, ¿querés una hamburguesa? Sí, dale. Pero no es que te cocinás. No, yo me cocino para mí sola y me cocino bien. Bueno. Cuando está otra persona, cuando la otra persona ya me influencia a salir un poco del tablero, bueno, dale. Claro, te sugestiona y vos agarrás. Sí, pero agarra viaje. sin quejas. Bueno, así que ya saben, si quieren ir, no sé, organizarse una cena, un almuerzo, una comida, y le tienen que decir a alguien, no, mire, la verdad que no, me tengo que ir a comer afuera, ya tienen la explicación perfecta. Necesito cuidar mi bienestar y mi salud mental, por lo cual está científicamente comprobado por el Departamento de Ciencia del Comportamiento de la Universidad de Oxford, que comer acompañado te hace bien.
Mucio. No somos nadie. 12:52 en todo el país. Seguimos ampliando la agenda económica. Eugen. Bueno, sí, porque tenemos que hablar de la situación de las pymes, ¿no? Venimos contando que de toda la actividad económica, la gran mayoría de las empresas en Argentina son pymes, pequeñas y medianas empresas, y generalmente el corazón productivo de la Argentina son mayoritariamente pymes. Bueno, como vienen los distintos sectores de la actividad de la economía real cayendo, son estas las que vienen también teniendo sobre todo problemas financieros, ¿no? Contábamos días atrás un dato del Observatorio PYME que habla de que la principal preocupación de las pymes viene siendo la caída de la demanda y la segunda ya está siendo el retraso de pago en la cadena de pagos, ¿no? Algo que reemplaza a la habitual segunda preocupación, que en realidad era la competencia con las importaciones, ¿no? A partir de la apertura importadora que hizo este gobierno, se hace muy difícil competir, sobre todo por precio, frente a una presión fiscal muy fuerte de que cuestiona justamente el corazón productivo de la Argentina. Bueno, relacionado a esto, hay muchas pymes que están pasando por una situación financiera complicada y se están agilizando todo lo que son los embargos. Es decir, cuando vos dejás de pagar impuestos, que es una práctica muy común, cuando vos tenés un problema financiero siendo una empresa chica, lo primero que dejás de pagar son los impuestos, porque están priorizando, y esto me lo decía una fuente, están priorizando pagar sueldos. Bueno, lo que está pasando es que se aceleran los embargos, el ARCA está embargando más cuentas de las pymes, y ayer en una reunión de la Junta Directiva, la Unión Industrial Argentina, una de las cosas que pide o que muestra que está negociando con el gobierno es la suspensión por 180 días de embargos y ejecuciones fiscales a pymes, ¿no? Teniendo en cuenta esta situación, el gobierno, yo diría que por primera vez abrió un canal de diálogo un poco más fluido con este sector, que es uno de los sectores a los que justamente les ha dicho esto de la macro la ordenamos nosotros, la micro se tiene que ordenar sola. Gracias, Euge. Ya estamos comunicados con Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, a propósito de las declaraciones y el anuncio que hizo Luis Caputo esta mañana. Gustavo, ¿cómo estás? Eleonora Pérez Caresi y todo el equipo de No Somos Nadie, te saludamos. Hola, Eleonora, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Tu lectura acerca del anuncio que hizo hoy Luis Caputo? No, lo apoyamos totalmente, en línea con lo que venimos manifestando nosotros y otros actores de la industria, en el sentido de que es imprescindible que el FGS pueda descontar hipotecas. Los bancos en Argentina necesitan la posibilidad de que cuando colocan una hipoteca lo puedan descargar en el mercado de capitales de largo plazo, porque no tienen fondeo de largo plazo. Esto va en el sentido correcto, es un inicio, no es que el monto sea enorme lo que se va a aplicar, pero me parece que es un primer camino y ojalá si esto es exitoso, que yo no tengo duda que lo va a ser, el ministro sucesivamente pueda ir incrementando el monto. ¿Cómo estás, Gustavo? Acá Eugenia Mucio te saluda. Eugenia, ¿cómo estás? Esto que va a ayudar a lo que es vivienda, ¿no? A la parte más micro de la economía. De alguna manera es un impulso al sector que viene justamente sufriendo el impacto de la actividad económica cayendo en estos últimos 2 años, o hace falta impulsar aún mucho más para recuperar lo perdido en estos últimos 2 años. No, en realidad esto no va a afectar directamente al sector, a la actividad del sector, porque en realidad todos los créditos hipotecarios están dirigidos a viviendas terminadas. Entonces, no afecta directamente a la industria. En el tiempo, obviamente, si se venden muchas viviendas terminadas, hay que reponer stock y hay que construir nuevas viviendas, pero en forma inmediata el sector no se ve favorecido por esto. Repito, en el tiempo, ojalá así sea, se coloquen muchos créditos hipotecarios y entonces cuando se vayan terminando el producto terminado, las viviendas terminadas, bueno, necesariamente habrá más actividad, pero no va a ser por ahora. Aún así, ¿cómo está el sector en términos de cuánta inversión en infraestructura estuvo haciendo el gobierno en este último tiempo? El gobierno nacional muy poca, la verdad que estamos en niveles de inversión de infraestructura mínimos históricos. El gobierno incluso ni siquiera aplica fondos específicos como es el fondo del impuesto a los combustibles. Claro, a reparar eso ha paralizado muchas obras que tenían créditos internacionales, Banco Mundial, BID y CAF,
justamente en aras de superávit fiscal. Así que la inversión en infraestructura ahora del gobierno nacional es mínima, son muy pocas las obras que están efectivamente en marcha en el orden nacional. O sea, lo que haría falta para el sector es que se reactiven finalmente ese tipo de obras y que se apliquen, claro. por ejemplo, el impuesto al combustible para lo que debería aplicarse. Efectivamente, sí, claro, sin ninguna duda. Necesitamos reactivar por ese lado lo que es la inversión pública. Y por el lado de las privatizaciones, justo ayer o anteayer hablaba de la licitación de más kilómetros de rutas nacionales el ministro de Economía. ¿Cómo está surgiendo ese tema? Es decir, ¿las constructoras están pudiendo de alguna forma recuperar lo perdido en estos años? No. A ver, los 9.000 kilómetros que el gobierno está concesionando, algunos incluso en plena ejecución, otros está por firmar contrato, que nosotros apoyamos desde el primer día como institución, lo que hace es que vía cobro de un peaje se van a reparar esas rutas. Eso obviamente va a dinamizar parcialmente lo que son obras viales, que en este momento están, como yo decía anteriormente, en niveles mínimos de ejecución. Va a dinamizar esos 9.000 kilómetros. No generan muchísimo empleo porque las obras viales en general hay mucho equipamiento, no tanto generación de empleo, pero obviamente se va a tomar gente y va a generar empleo. Bienvenido sea, pero de ninguna manera esto soluciona el problema general de las rutas nacionales, que son 40.000 kilómetros de rutas nacionales que tiene Vialidad Nacional. Esto soluciona 9.000, hay 31.000 kilómetros restantes, muchas en muy mal estado, que dependen de fondos del gobierno. No se pueden hacer porque no tienen volumen de tránsito. Y también recién yo estábamos hablando de un tema de la industria y la Unión Industrial Argentina, que es una de las actividades a las que el gobierno le ha dicho esta frase que seguramente vos escuchaste mano a mano, además de en discursos públicos de los funcionarios, que es que la macro la ordena el gobierno y la micro se ordena sola, básicamente que no va a haber ningún tipo de política sectorial. Esto que está haciendo Caputo con el uso del FGS, ustedes habían también tenido un proyecto parecido, no sé si efectivamente era igual, pero para usar el fondeo del FGS para los bancos de alguna forma. ¿Esto es de alguna forma echar para atrás eso que decía el gobierno? Digo, cuando vos escuchás este tipo de anuncios y en reuniones, si es que tenés con el gobierno, te dicen otra cosa, ¿cómo lo tomás? No, esto va, como dije al principio de la charla, esto va en la dirección correcta, va en la dirección de que nosotros y muchos otros estábamos diciendo, los bancos también, estaban diciendo, necesitamos los fondos FGS justamente para poder descontar hipotecas. Me parece que esto es importante. Señalemos que los fondos FGS son fondos privados de los jubilados, no son fondos del gobierno, ¿no? Esto hay que ser claro. Lo está administrando el ANSES, lo está administrando el gobierno, pero son fondos privados. No se le está pidiendo nada al gobierno. El gobierno lo único que se le está diciendo es dejar de colocar parte de este dinero en determinados activos financieros y colocarlos en hipotecas. Pero bueno, este es el objetivo, repito, no es dinero del gobierno. Gustavo, muchísimas gracias por esta charla, por tu tiempo y esta conversación con nosotros. De nada, un placer, que tengan buenos días. Igualmente, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
Now. Pronóstico del tiempo. Apenas pasada la 1 de la tarde, ese querido, ¿cómo sigue este día? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Ele? ¿Cómo andan? Bien, bueno, muy bien. sigue con buenas condiciones. Con buenas condiciones, ¿eh? Va subiendo la temperatura, vamos a tener una máxima en torno a los 18 grados. Y bueno, y antes de que termine esta jornada, para mí ya vamos a tener alguna precipitación, ¿eh? Antes de que termine la jornada, alguna lluvia aislada vamos a tener. Así que, bueno, prepárense. En gran parte de la provincia de Buenos Aires se van a ir dando algunas lluvias, algunas tormentas, barriendo desde el sudoeste, que ya estuvo lloviendo en la zona de Bahía Blanca. Y bueno, va a ir avanzando hacia el norte. Y después se van a terminar formando algunas tormentas ya, especialmente durante la madrugada y primeras horas del jueves. ¿Cómo a qué hora decís que va a empezar a llover hoy? Sí. Y para mí, alrededor de 9 a 12 de la noche, algunas lluvias aisladas podemos tener. Y después en la madrugada, igualmente van a ser aisladas, tal vez tarden en llegar a Capital, pero van a estar ahí dando vueltas. Y en la madrugada, ahí sí, ya mañana a la mañana, cuando vayan a la radio, van a tener que ir con paraguas. No sé por qué te reís, no es gracioso. Bueno, porque a mí no me toca, por eso me río. Es una risa malvada. Claro, entonces. es una risa malvada. Sí, claro. Pero mañana cuando vengamos a la radio, ¿con un paraguas basta o van a ser tormentas media fuertes?
Y bueno, ¿qué más le agregarías a un paraguas? Piloto. No, porque a veces cuando hay botas de mucho lluvia. viento y No, demás. que no se rompa, se rompen todos. Y un paraguas ancho, porque mi paraguas yo excedo el paraguas. Yo soy más ancho que mi paraguas, entonces me mojo todo. Tengo que tener un paraguas más grande. Una Claro. sombrilla. Sí. Claro. Ay, Dios mío. Sí, sí. Bueno, paraguas para mí va a alcanzar mañana, Ok. pero bueno, van a ser lluvias y algunas tormentas. Vamos a ver si no se mete alguna alerta, porque en algún sector algunas pueden ser intensas. Sobre todo lo que es sur, Entre Ríos y extremo norte bonaerense, ahí la chance de tormentas un poquito más fuertes está dada también, y de ahí es el norte. Pero bueno, las temperaturas no van a caer y después ya mañana a la tarde, cuando empiezan a mejorar las condiciones, ese mejoramiento va a durar hasta el fin de semana inclusive. Así que con eso los dejo para que se queden pensando en el final del túnel, la luz al final del túnel. Te queremos iguales, aunque te nos rías en la cara de que nos vas a dejar una noche con lluvia y un día de mañana Sí. cargado de tormentas. Y con temperaturas más o menos altas, que eso quiere decir que la humedad también va a estar alta. Y en las próximas horas sí, así que hoy no laven, esperen a que termine la jornada del jueves para lavar, porque si no va a tardar más en secarse. Así que después del fin de semana lavan, secan, hacen todo eso. Gracias, Ese. Hasta mañana. Beso chao, enorme, chao. hasta mañana. Romy, querida, danos vos mejores noticias de las que nos dejó Ese. ¿Cómo está la calle? Bueno, vamos con algunas noticias que son positivas. Hoy Por juega favor. River. Hoy juega River. Entonces, hoy Depende, juega es positivo, River. ¿no? El resultado No, pero lo positivo- Bueno, después del resultado, lo positivo es que juegue. Claro, bueno, yo lo que apuntaba es que la línea de SubTV, que es la parte positiva, va a extender su horario de funcionamiento, así que va a estar operativa hasta la 1 de la mañana. Siempre que hay partidos, se extienden estos horarios para facilitar que las personas que van a verlos o cuando hay eventos puedan ir sin ningún tipo de inconvenientes. Así que bueno, aprovechar que va a estar disponible este servicio de la línea de SubTV hasta la 1 de la mañana. Después, datos a tener en cuenta. Hasta las 4 de la tarde va a estar cerrado el ingreso a Lugones desde Campos Salles. Estas son por las obras que se están realizando toda la zona de Puente de la Bruna. Ahí la alternativa es utilizar el acceso de Avenida del Libertador a General Paz o bien continuar hasta Avenida de los Ombúes para ingresar a Lugones. Esto va a ser hoy hasta las 4 de la tarde y va a estar replicando mañana jueves y el viernes de 10 a 16. Así que eso agendarlo para tenerlo en cuenta. El subte sigue limitado, ya lo habíamos contado más temprano. Está activado todavía el protocolo porque una persona fue arrollada en la estación Urquiza de la línea A. Ahí el servicio está limitado entre Plaza de Mayo y Loria, no llega al otro extremo, a San Pedrito, está todo el operativo y bueno, tiene un circuito corto la línea de subte A. Además, la misma línea de subte A, las formaciones no se detienen en la estación Congreso, y esto tiene que ver con la manifestación que se da todos los miércoles en la zona del Congreso. Entonces, por el operativo en la vía pública, inhabilitan esta estación. Además, la línea de subte B, la roja, la que hace Alén Los Incas, está operando con demoras. Esto es por una medida de fuerza gremial que empezó temprano, cerca de las 9 de la mañana, y sigue en esa misma situación. Así que los usuarios de la B salgan con tiempo porque se van a encontrar con estos retrasos. Todos los accesos ya a Capital Federal están con un tránsito bien fluido. Funcionan como accesos y egresos, así que no van a tener inconvenientes. Sí, los retrasos en General Paz, en sentido hacia Puente de la Noria, y todo lo que es la zona del Congreso de la Nación, tener en cuenta que en la calzada circular de Solís hay manifestantes jubilados sobre la plaza, no están cortando la calle. Hay un corte parcial en Avenida Garay y Lima por otro grupo de manifestantes, que son aproximadamente unas 150 personas. Y también hay otra reducción en Avenida Roque Sáenz Peña y Esmeralda. Hay un corte en sentido hacia Plaza de Mayo, que son unas 100 personas. Así que estar atentos a estas zonas que sí tienen conflicto y generan retrasos. Bien, agregamos que hay un corte por un operativo policial en Montevideo y Paraguay.
hubo una persona trincherada en un edificio, aparentemente es una persona que tiene algún tipo de problema psiquiátrico y hubo un operativo bastante grande de la policía intentando sacar a esta persona, pero bueno, ya lo sacaron. Mira, ya lo sacaron a este hombre que estaba trincherado de un edificio sobre la calle Paraguay, ahí en la intersección con Montevideo, así que para que estén atentos quienes circulan por esa zona de Recoleta, que también ahí hay un operativo y hay un corte. Gracias, Sí, Romín. que es una zona Sí. bien céntrica. Exacto. Una zona bien céntrica de mucho movimiento, L. Tal cual. Bueno, un besito. Beso grande. Chau, chau. En YPF desarrollamos más de 500 tipos de lubricantes, respaldados por las normas de calidad más exigentes y por vos. Porque no todo es lo mismo. Tenemos un lubricante para cada tipo de motor pensado para rendir al máximo. Lubricantes YPF, calidad que fluye en cada motor. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Baquiano Almacén presenta sus boxes gourmet, una propuesta exclusiva con vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, pensada especialmente para regalar y compartir. Recibí atención personalizada en sus locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Hacé tu pedido por Instagram en @baquianoalmacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Esto fue terrible robo y a la vista de todos. El VAR no revisa y no era penal. En el deporte nada es seguro, salvo tu hogar. Porque con la tecnología de Prosegur Alarms, la intrusión se detecta antes de que sea robo. Contrata hoy tu alarma y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Con Prosegur, disfruta cada partido desde donde quieras. Más info en prosegur.com.ar. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now. 97.9. Siempre se nos dijo que hacer mucho deporte era beneficioso para nuestra salud, pero ahora parece que, según un informe, con un deporte no alcanza. ¿No alcanza? Es un montón. ¿Por qué practicar varias disciplinas podría proteger a los adolescentes? Un estudio concluyó que la especialización temprana en un deporte no ofrece ventajas para el éxito deportivo y hasta presenta riesgos que pueden afectar la salud mental y física de los menores. Es mucho Es un ya. montón, ¿no? Es un montón. Nos estamos volviendo un poco locos. Porque están todo el día en el colegio los chicos. ¿Y qué? ¿Lo tenés que llevar a fútbol, tenis? Bueno, a mí, cuando yo era chico, en el mismo colegio me quedaba después de clase hacer básquet y fútbol. Saliste un gran deportista. Exactamente. Bueno. Yo elegí derivar mi carrera hacia otro lugar. Nunca fui un eximio deportista. Yo soy de los jugadores que son mediocres a nivel técnico, pero que ponen mucha garra. Mucha garra. La actitud es lo importante. Exactamente. Estamos comunicados con Néstor Lentini, médico especialista en medicina del deporte, médico del Comité Olímpico Argentino y consultor en medicina del deporte del Hospital Universitario Austral, para entender un poco más sobre todo esto. ¿Cómo estás, Néstor? Acá Eleonora Pérez Caresi y todo el equipo de No Somos Nadie, te saludamos. Hola, ¿cómo les va? Buen día, ¿qué tal? Buen día. ¿Es esto, así como lo leemos en este informe, alcanza o no alcanza con practicar un solo deporte, hablando más que nada de los adolescentes? Bueno, yo creo que en primer lugar habría que preguntar eso. El problema de los chicos son los padres, o sea, los papás. Estamos acá con una madre de adolescentes. No podemos más, llevándolo a todos lados. Deme un respiro. Los chicos, claro. Lo que pasa es que los chicos, sobre todo entre 8 y 12 años, no son adultos en miniatura. Entonces, lo importante en esas edades es que ellos elijan y que ellos disfruten de las distintas, que hay distintas disciplinas deportivas, como por ejemplo correr, que a los chicos les gusta mucho correr. Sí. En el patio de la escuela nosotros vemos que el chico corre, se para, va de un lado, va al otro. O sea, cuando el colegio tiene programado distintas actividades, está en cierta forma tratando de ver que ese chico que está en la edad justa, entre 8 y 12 años, de empezar a desarrollar algunas destrezas. Entonces, es muy importante que practique muchos deportes o muchas actividades, porque después él solito va a ir eligiendo el deporte y no el papá. Nosotros vemos, por ejemplo, lamentablemente, vemos hoy, yo tengo muchos casos de chicos
jóvenes que los ponen en los gimnasios, por ejemplo, y les meten una barra olímpica para hacer una sentadilla, cuando los chicos no tienen ni la mínima idea de lo que es eso. Entonces aparecen muchos casos ya adolescentes con problemas lumbares, con problemas en las rodillas, etcétera. Y eso no es beneficioso si no se enseña adecuadamente cada una de las cosas que se tienen que hacer. Entonces, el chico tiene a los 8, 9, 10 años todos los que están alrededor, desde los profesores del colegio, los maestros, los dirigentes de un club, etcétera, tienen que estar pendientes del desarrollo de ese chico. ¿Por qué? Porque ese chico a lo mejor es muy hábil a los 12 años y a los 14, cuando hace el crecimiento, el desarrollo hormonal, resulta que durante un tiempo empieza a ser torpe. Claro. Porque está tratando de reconocer su nueva estructura, su nuevo peso, su nueva altura, el desarrollo de la parte sexual, etcétera, y todo eso crea conflictos que hay que saberlos entender y, por supuesto, ir ayudándolo para que después él solo elija qué deporte quiere practicar. Mientras tanto, el ofrecimiento tiene que ser de varios deportes, para que él tenga esa experiencia. Yo me recuerdo muchas veces, esto es lamentable lo que voy a decir, pero bueno, pero es la realidad. Yo hace muchos años estuve como médico de la selección de básquetbol. Me inicié prácticamente ahí. Y me acuerdo que cuando estaban en los deportes de pre-mini, o sea, de 8 a 10 años, los chicos tenían que jugar con la pelota del básquetbol, la pelota del mayor, pesado, ¿no es cierto? Claro. Y tirar al aro, pero el aro no se lo bajaban en esa época. Claro. Entonces, el pobre chico sufría porque no tenía la fuerza necesaria para poder lanzar esa pelota. Y además, atrás estaban todos los papás, que una vez le dijo a un chico, porque pobrecito erró una pelota, ahora cuando vayas a casa te mato. Entonces, esas cosas, ¿no es cierto?, crean situaciones negativas. Claro. Hay que acompañarlo en el crecimiento, hay que acompañarlo en el desarrollo, como sucede, por ejemplo, en algunos clubes de fútbol que tienen escuelas, y entonces el chico no solamente tiene la exigencia de la parte deportiva, sino que además tiene que aprobar las materias. Entonces, eso está bueno, porque eso no lo va a frustrar. Si nosotros exigimos a un chico desde edades tempranas, como tratando de ver si va a ser el nuevo Messi, ¿no es cierto?, por ejemplo, o la nueva Gabriela Sabatini, entonces vamos a ver que ese chico termina frustrado si no reúne toda esa presión que recibe permanentemente. Entonces, doctor Lentini. Sí. Uno también, como madre, padre, desea que en educación física, en la materia que tienen en las escuelas, tengan una iniciación a distintos deportes o le enseñen habilidades básicas que por ahí en otra época desarrollamos. Pero con lo que generalmente uno se encuentra como padre es que con el tema de los juicios que se hacen a los colegios, porque hay chicos que se lesionan en las clases, dejaron de hacer actividad deportiva y les dan una pelota de fútbol para que jueguen. Se transformó en algo recreativo a raíz de la industria del juicio que hacen sobre todo en colegios privados. ¿Cómo se trabaja con eso? Porque si no hay que abonar una cuota en un club para que haga deporte, más la carga horaria que ya tienen los chicos, que en doble jornada son 8 horas que están por lo menos. Sí, seguro. Lo que pasa es que mientras se siga pensando en que la actividad deportiva o la materia actividad deportiva, la educación física, como quieran llamarle, no es una materia, no es considerada como una materia más tan importante como las matemáticas, entonces estas cosas van a seguir apareciendo. Es decir, tiene que ser una materia en la cual el estímulo no puede ser solamente de una vez por semana y cuando falta el profesor no se da la clase. No, tiene que ser una materia. Entonces, cuando se habla de una verdadera educación física y se interpreta como materia, tanto con temas teóricos y prácticos, entonces yo creo que se va a comprender mejor como para decir, bueno, si yo estoy a los 8 años, hago una muy buena revisación médica, y detecto, por ejemplo, que ese chico tiene una escoliosis, bueno, entonces voy a tratar de realizar todo el tratamiento necesario y después indicaré al colegio qué es lo que el chico puede hacer y qué es lo que no puede hacer.
Tal cual. Entonces, como igual hay una gran cantidad de chicos que tienen, por ejemplo, pie plano, y bueno, hay que estudiarlos para que no le traigan ningún problema de tipo postural. Y así con todas las cosas, es decir, creo que no debemos hacer de ninguna manera certificados de favor, o para decir, sí, está apto para hacer deporte. No, eso está mal, eso no debe hacerse, sino que hay que hacer el verdadero chequeo y luego, si hay algún inconveniente, se informa al colegio para que no sea, digamos, sometido a un esfuerzo que no es necesario, y por lo tanto, entonces, cuando se considera como educación física, materia, con 2 o 3 estímulos semanales, entonces las cosas van a cambiar. Claro. Mientras tanto, sigue siendo la hora libre, sigue siendo, como bien decís, como el recreo. ahí, que si le pasa algo hay juicios, entonces eso no, porque nadie le va a hacer juicio porque no ande bien en matemáticas. Entonces, ¿por qué hacer un juicio con la actividad física, no? Tal cual. Bueno, algo importante también de los chequeos médicos, cualquier tipo de patología cardíaca que pueda tener un alumno, un chico. Lo mismo también para los adultos, que no es solo el chico que tiene que tener el certificado de aptitud física para hacer actividad física, sino la gente grande también, cuando hace algún deporte, es muy importante hacer ese tipo de chequeos. Bueno, te lo piden en los gimnasios. Sí, en los gimnasios, pero para ir a jugar al fútbol 5 no. Entonces eso depende ya más de la responsabilidad personal que otra cosa. Claro, además es muy importante el chequeo, como vos decís, en los grupos etarios, o sea, más grandes, de 30. Ay, se nos cortó. Bueno, ahí lo teníamos. Y son importantes los estudios. Son importantes los estudios y los chequeos médicos anuales y respetar esa normativa para cuidarnos básicamente a nosotros mismos. Estábamos hablando con Néstor Lentini, médico especialista en medicina del deporte, médico del Comité Olímpico Argentino y consultor en medicina del deporte del Hospital Universitario Austral, y creo que fue muy claro en algo que hay que hacer con los adolescentes y el deporte, acompañarlos y estar cerca e incentivarlos para que practiquen el deporte que quieran. Y que hay mucho, ¿no? Porque por ahí hay gente, uno de los deportes más hegemónicos se queda en la Argentina, el más hegemónico el fútbol, por ejemplo, para los varones específicamente. Hoy en día, por suerte, no necesariamente, pero en términos generales sí, que la gente que no juega bien a fútbol no es que no es buena en ningún deporte, sino que hay un montón de alternativas para probar. Me ha pasado compañeros que no eran buenos en fútbol, no es el deporte para mí, pueden ser buenos en cualquier otro deporte o no, e intentarlo igual, moverse, correr, running, lo que sea. Tal cual. Está de vuelta conectado con nosotros Néstor, y creo que es importante esto que decís, y tiene que ver con lo que decía antes Barbie, de esta posibilidad de poder probar los distintos deportes cuando sos chico, porque si en tu escuela solamente te enseñan un deporte y vos sos justamente malo en ese deporte, te frustrás para siempre, te frustrás. No sirvo para nada, claro. Exacto. Sí. Y no se olviden de incorporar al fútbol en las mujeres, porque realmente hay muchas chicas que juegan muy bien al fútbol y que además ya empiezan a tener alguna patología precisamente por la concurrencia al gimnasio no controlada. Tal cual, tal cual. Néstor, muchísimas gracias por tu tiempo y esta conversación con nosotros. No, gracias a ustedes, y bueno, que Juan Pablo se recupere rápido, así puede estar en una cancha de fútbol. Tal cual. Te mandamos un beso. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
en Now. De a poquito nos vamos acercando a la 1:30 de la tarde en todo el país. Una noticia que acaba de ocurrir. ¿Se acuerdan el caso del vacunatorio VIP? Sí. Hablando de vuelta de lo que fue la pandemia. Citaron indagatoria a Eduardo Duhalde, a Tayana, a Zanini y a otros 31 beneficiarios. La ronda de declaraciones comenzará el 2 de octubre y se extenderá hasta el 9 de diciembre. La causa investiga si los beneficiarios tuvieron participación necesaria en el desvío de dosis de la vacuna Sputnik destinadas a otros grupos durante la pandemia. La Justicia Federal citó indagatoria a 34 personas que recibieron vacunas contra el coronavirus durante la pandemia en circunstancias presuntamente irregulares. Entre los convocados aparecen el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda Chiche Duhalde, el ex canciller Jorge Tayana, el diputado nacional Eduardo Valdés y la esposa del ex procurador del Tesoro Carlos Zanini, entre otros. Como les decía, las indagatorias van a empezar el 2 de octubre y se van a extender hasta el 9 de diciembre. Esto es en el marco de la causa conocida como vacunatorio PIP. ¿Se acuerdan que en ese momento había mucha gente que tenía condiciones de salud que implicaba que reciban la vacuna lo antes posible? Y había empezado esta investigación porque había vacunas que habían sido desviadas para que otra gente que no tenía la urgencia de vacunarse en ese momento reciban la vacuna en un contexto donde prácticamente estábamos todos desesperados por esa vacuna. Entre ellos, estas personas que les acabo de mencionar, Eduardo Duhalde, su mujer, Tayana y Zanini, entre otras 31 personas que supuestamente se beneficiaron de este supuesto desvío de dosis de la vacuna rusa Sputnik 5. Avanzamos con esta ronda, seguimos contigo, Eugen. Sí, hablamos del consumo de combustibles porque cayó en julio un 6,4% interanual y es el sexto mes consecutivo que cae este consumo. Para que tengan en cuenta, digamos, por qué estamos hablando de esto, el consumo de combustibles es un consumo que se llama inelástico, es decir, que no difícilmente baja porque difícilmente lo evitas por cómo está conformada la justamente la forma de consumirlo. Bueno, solo hay 3 provincias que no tuvieron caída del consumo de nafta y de gasoil: Tucumán, Jujuy y Misiones. Y La Pampa, Neuquén y Santiago del Estero, porque Tucumán, Jujuy y Misiones son las que más estuvieron afectadas, con caídas de hasta el 22%, por ejemplo, en Tucumán. Sobre todo, el consumo que cae es el de la nafta super, del 7,8% en julio frente al mismo mes de 2025 y 2,9% contra junio. No tanto así la nafta premium, que retrocedió un 6,4% en los últimos 12 meses. Ustedes saben que todavía mantiene YPF esta cuestión de las naftas con el barril del Brent a $90. Ahora el barril del Brent está en 86, si no me equivoco. Más o menos, sí, bajó a niveles 85, 86. Más o menos, porque durante la guerra, justamente en el Medio Oriente, lo que sucedió fue que se movió bastante el barril del Brent. Y el gran componente de los precios de las naftas en surtidores en Argentina es justamente este barril que sigue nuestro país. Por ese motivo es que se congeló por ese lado. Después hubo una baja hasta los $70. Ahí YPF es cuando dijo, ok, YPF te ayudó, entonces ahora vos ayudás a YPF, y no bajó el precio de las naftas, que se mantienen por encima de los 2.000 pesos, al menos en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Y eso hizo que se sostuviera, si querés, la venta, pero también con algún tipo de caída. Hay que ver qué define YPF si continúa con este buffer de precios en los próximos meses. Gracias, Euge. Mauro. Bueno, una noticia que estuvo dando vueltas porque es muy importante. Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para visas de inmigrante a nivel mundial. En todos los consulados y embajadas de los Estados Unidos se cancelaron las citas de aquellas personas que solicitan la visa de inmigrante, no así la visa más común, que es la de turismo negocios, la B1, B2. Que la B1 y B2 te siguen sí, eso no fue afectado por la medida, son las visas más comunes, ¿no? Cuando uno va para ir de turista a Estados Unidos, en el marco de que el gobierno de Estados Unidos también revocaría 200.000 visas justamente de turismo de gente que haya ido a los Estados Unidos supuestamente por turismo, se haya querido quedar y esté solicitando el asilo, ¿no? Esté solicitando la posibilidad de quedarse en los Estados Unidos, y esa es parte de la política migratoria del gobierno de Trump, que le está endureciendo, yo estimo, también por las elecciones en el mes de noviembre, ¿no? Para fortalecer al Partido Republicano, que ya está muy pero muy golpeado por la guerra en Irán.
Gracias, Mauro. Tomás Aranda se fracturó el peroné, será operado y se perderá el resto de la temporada en Boca. El director técnico, Rodolfo Arruabarrena, pierde una pieza fundamental de cara a la Copa Sudamericana y el torneo local. La peor noticia para Boca, así lo dicen los medios, Tomás Aranda no pudo terminar el entrenamiento de hoy y sufrió la fractura del peroné de la pierna derecha, con lo que deberá someterse a una cirugía y se perderá el resto de la temporada. Se calcula que estará inactivo por lo menos los próximos 4 meses. Un montón de tiempo. Para un futbolista profesional. Muchísimo. Lo más extraño de esto es que, según cuentan en los informes de las personas que estaban en el entrenamiento de Boca hoy, se tiró de repente al piso. No es que le pasó algo, se golpeó. No hubo un choque, una fricción. Que como que fue solo. Y se tiró directamente al piso porque tenía dolor y cuando lo revisaron y le hicieron los estudios se dieron cuenta de lo que tenía es una fractura del peroné de la pierna derecha que lo van a tener que operar y que bueno, calculan que va a tener 4 meses de recuperación. Es la típica de no saber si se caen, por ejemplo, los adultos mayores que se caen porque se rompieron la cadera o si se rompió la cadera antes y por eso se caen. Claro, pero en un adulto mayor puede haber osteoporosis, falta de calcio, pero en un futbolista joven, ¿no? Eso es raro. Muy raro. Seguramente van a seguir con estudios para ver qué fue lo que le desencadenó esta lesión. Pero bueno, lo cierto es que por lo menos 4 meses va a estar inactivo Tomás Aranda. Bueno, vuelve Cars. ¿Se Vuelve acuerdan? Cars. Justo que hace un par de semanas, Juan Pablo había contado que él participó del doblaje de esta película porque una de las opciones fue el doblaje en argentino, digamos, en español argentino, porque estaba Nico Vázquez, como el Rayo McQueen, Vero Lozano, Daddy Brieva, bueno, Juan Pablo Varsky. Claro, él era lo que había hecho él el relato, hacía de ¿no? los relatores y de del la Copa Pistón. No sé quién ganó cuando el Rayo McQueen llega con Rey, el Rey, y Chick Hits a la línea de meta sacando la lengua. Claro, que es la Copa Pistón, que después van a Bueno. la final en Los Ángeles. Cars vuelve, pero no vuelve en esa versión. Lamentablemente vuelve en la versión original. Es decir, con las voces de Owen Wilson, de Paul Newman. No recordaba que Paul Newman, yo había que hecho, no. exacto, a Tom Mate. Bueno, cuestión es que, iba a Doc Hudson. Doc Hudson hizo Paul Newman, además por la edad, ¿no? Por la voz. El 8 de octubre es el día en que se cumplen 20 años, ya 20 años, una barbaridad. 2006 fue el estreno aquí en el mes de junio y fue una franquicia que tuvo luego cortos a través de Disney, de la señal, de la plataforma y distintos tipos de spin-off. En su momento fue un éxito de taquilla y uno imagina, ese año se llevó el Oscar. Pues no, lo ganó Happy Feet. ¿Se acuerdan? Mirá vos. El pingüino. Sí, buenísimo. Sí, no me acuerdo también. de Happy Feet. Lo que pasa que, bueno, claro. Porque era musical. Sí, tal cual, tal vez. Muchas canciones de uno que Queen. baila, aquí vi la imagen. Muchas y canciones de me Queen acordé. había. Claro. Happy Feet, muy buena película también. Claro, la de con David Bowie and the Pressure. Bueno, la cuestión es que para aquellos nostálgicos que quieren volver a ver Cars, el Rayo McQueen, o bien para las jóvenes generaciones, los más chiquitos que no conocieron en la pantalla grande, porque seguramente uno les pone en distintas plataformas para que conozcan. 8 de octubre, agéndenselo, allí va a estar Cars de nuevo en las salas. Me encantó. Bueno, vamos todos a ver Cars. Sí, vamos, todos. Creo que ya estoy a punto de sacar la entrada. O sea, yo fanático de Cars desde el inicio. Mirá. Estaba pensando Sí. que tiene un mensaje recontra político económico para los tiempos actuales, porque A ver, el ¿cuál? conflicto de Cars ¿Cuál es era? que llega el Rayo McQueen a un pueblo al que ya no va la gente. Radiador al que Spring. Radiador Springs, Sí. al que ya no llega la gente y que ya muerto no tiene era. vida, Por la interestatal. porque se construye una autopista que Lo evita. Que evita el pueblo. justamente Claro. del pueblo. Era la ruta 66, Mirá. la de Radiador Springs, y desaparece, pasa a la interestatal, y con la interestatal nadie llega a Radiador Springs y el pueblo se queda en el tiempo. el olvido. Claro, Exacto. y él con toda esa Wow. movida promocional justamente hace que la carrera, ¿te acordás? Active de nuevo ese pueblo y bueno, de alguna manera reviva, pero lo cierto es que estaban todos desvencijados, ¿no? Claro. Así es. Tom Mate era la grúa que ya no tenía, no tenía se pintura. podía ni mover prácticamente. Pero quiero pensando verla. hoy justamente en la desinversión en infraestructura, en las rutas que no se llegan a recomponer y demás, es interesante pensarlo así. Bueno, Disney Pixar entonces pone de nuevo el debate en la pantalla, en este caso desde la animación. Gracias, Barbie. Now. En YPF desarrollamos más de 500 tipos de lubricantes, respaldados por las normas de calidad más exigentes y por vos. Porque no todo es lo mismo. Tenemos un lubricante para cada tipo de motor pensado para rendir al máximo. Lubricantes YPF, calidad que fluye en cada motor. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Mora, 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 ya.
Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Es natural probar algo nuevo en cada comida. Barbacoa Natura llegó y se queda en tu vida. Es natural elegir Natura. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now 97.9, tu nueva radio. 20 minutos nos separan de las 2 de la tarde. Estás en Now 97.9. Hasta las 14 te hacemos compañía. Somos No Somos Nadie. En televisión nos encontrás en los canales 21.1 de TDA y también en el canal 85 de Flow. Nos podés ver por nuestro canal oficial también en YouTube. Podés descargar también nuestra aplicación, disponible tanto para Android como para iOS, que ahí te vamos a hacer compañía estés donde estés y nos podés ver y escuchar. Nuestras redes sociales son todas iguales, @979now. Si estás en Pinamar, 102.7, ahí nos escuchás, y si querés que nosotros te escuchemos a vos, 11 80 600 979, 11 80 600 979. Vamos a dar vuelta de página para hablar de algo que a nosotros particularmente nos interesa mucho, que son los eclipses. Y vamos a tener ahora, mañana jueves, que llueve. Bueno. No lo vamos a poder ver. Listo, ya está. ¿Viste cómo me bajó? Vamos a tener un eclipse lunar que probablemente no vamos a ver porque va a llover. Pero capaz que sí, porque a lo mejor se abre el cielo y justo aparece la luna y podemos ver esa luna rojiza en lo que va a ser el último eclipse de este año. Y estamos conectados con Diego Córdoba, periodista especializado en historia y tecnología espacial, autor del libro Huellas en la Luna y coautor de Marte, para que nos cuente un poco qué es lo que vamos a ver mañana en el cielo, si la lluvia nos lo permite. ¿Cómo estás, Diego? Tal cual, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué va a suceder mañana? Obviamente intentar ver el eclipse, ¿no? O sea, como siempre es un fenómeno que nos llama la atención de todo el mundo. Es un eclipse de luna, en lo cual, bueno, se pone particularmente rojiza la luna llena en ese momento. Y como bien decías, hay pronóstico de lluvia. Es muy probable, porque obviamente estoy siguiendo el pronóstico de cerca, ¿no? Va a haber lluvias durante la previa al eclipse. Recordemos que el eclipse de luna esta vez va a empezar pasada las 23:30, la fase casi total. Es una fase casi total, ¿no? O sea, la luna va a estar prácticamente rojiza en un 96% de su disco. No es un eclipse total, pero es un casi total, es un parcial al 96%, lo cual es prácticamente la totalidad del disco va a estar rojizo. A partir de las 23:30 se va a empezar a ir formando, o sea, si la lluvia lo permite y las nubes también lo permiten, la sombra de la Tierra va a ir tapando a la luna hasta llegar a esa fase total. Y vamos a poder verla, este fenómeno, hasta la 1:15 de la mañana del día 28. Así que bueno, esperemos que las inclemencias del tiempo no dejen ver una vez más un eclipse. Por favor, ojalá. Como vos bien decías, lo que va a suceder y lo que sucede siempre en un eclipse de luna es que nosotros, la Tierra, nos interponemos entre la luna y el sol. ¿Y por qué se da este efecto que la luna se vuelve rojiza? Bueno, como bien decía, justamente el eclipse de luna es eso, cuando se da la alineación perfecta entre el sol, la Tierra, que estaría en el medio, entre el sol y la luna, ¿verdad? La Tierra, digamos, con su sombra, tapa completamente la luna, pero ¿qué ocurre? La luz del sol pasa a través de la atmósfera de la Tierra y se produce un fenómeno que se llama la dispersión de la luz. Y justamente los tonos que pasan a través de la atmósfera de la Tierra son tonos entre rojizos y anaranjados, y esa es la luz que llega hacia el disco lunar. Entonces justamente por eso la vemos de esa manera, ¿verdad? A veces no siempre se hace lo hacen a la misma intensidad, porque a veces varía un poco la distancia entre la Tierra y la Luna, y no todos los eclipses de luna son exactamente iguales. A veces la vemos más oscura, más anaranjado o más rojiza. Esta vez promete ser un color bastante rojizo, insisto, si la luna no lo deja ver, ¿verdad? Y lo que tiene de bueno un eclipse de luna comparado con un eclipse de sol,
el eclipse de luna dura bastante tiempo, como bien te decía, la fase casi total la podemos ver entre las 23:30 y la 1:15, que es cuando se va a empezar, digamos, Sí. a deshacer el fenómeno, y es visible en todo el país. O sea, no hace falta ¿en estar todo en el un país? punto fijo. Exactamente, o sea, los eclipses de sol, o sea, cuando la Tierra se interpone cuando la Luna se interpone entre el Sol y nosotros Sí. y el día se convierte en noche por un momento, suele durar un par de minutos y en una zona muy chiquitita, porque justamente la sombra que proyecta la Luna es muy pequeña y es una zona muy determinante para poder ver un eclipse de sol, ¿no? Pero un eclipse de luna, como en este caso, no solamente es visible en todo el país, sino que puede ser visible en toda Sudamérica y en gran parte de Centroamérica también, ¿no? O sea, los que tengan el privilegio de estar en esa franja horaria y de noche, y los cielos despejados, o por lo menos que no haya nubes interfiriendo, lo va a poder ver tranquilamente. ¿Qué significa para ustedes, los especialistas en este tipo de cosas, un eclipse lunar? Muchas cosas. Primero, obviamente, los que nos dedicamos a estas cosas creo que nos inspiramos ya de muy chicos, de muy jóvenes, y producen como una especie de fascinación que creo que eso lo produce en el común de la gente. No hace falta ser ningún especialista Es verdad. sobre nada para de pronto estar fascinado frente a un fenómeno astronómico que puede ser un eclipse, ya sea de luna o de sol, ¿verdad? Y en el plano de vista científico siempre son oportunidades muy interesantes para hacer determinados estudios, ¿no? Por ejemplo, cuando es un eclipse solar, es una oportunidad muy interesante para hacer estudios sobre la corona del Sol, porque puede ser visible sin el efecto deslumbrante del Sol cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Y un eclipse de Luna, como el que va a ocurrir ahora, a veces desde alguna sonda o de algún satélite, puede ser, digamos, una oportunidad única para poder ver cómo es la dispersión de la luz en la atmósfera terrestre, y ahí se puede, una de las cosas que alguna vez he leído que me resultó muy interesante, se puede ver justamente el efecto de la contaminación atmosférica a través de esa dispersión de luz, ¿no? Se puede cuantificar ciertos lugares delicados que ya están, digamos, con cierta contaminación, como la que ya conocemos desde hace décadas, y este es uno de los momentos muy interesantes para poder ver semejantes efectos, cuando se produce la dispersión de luz justamente a raíz de cómo la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol. ¿Y cómo detectas eso de la contaminación? Los distintos puntos de dispersión, o sea, como había dicho hace un ratito, la Sí. dispersión de la luz no es siempre la misma, tiende entre las tonalidades anaranjadas y rojizas, y a veces ese, digamos, grado de oscurecimiento que puede tender hacia un lado o al otro de ese espectro de luz que es muy acotado, puede dar un indicio de la cuantificación de la contaminación atmosférica, ¿no? Es una de las tantas cosas que a nivel científico se puede llegar a determinar. A estudiar a raíz de un eclipse lunar. Así es. Qué espectacular. Y a lo largo de la historia, uno tiene la sensación de que en los últimos años se habla mucho de los eclipses, pero los eclipses ocurrieron siempre. ¿Por qué crees que ahora se le da tanta importancia y qué fue significando este tipo de eclipses a lo largo del tiempo? A ver, los eclipses lunares son mucho más comunes que los solares, ¿no? O sea, los eclipses solares, como bien te había dicho hace un ratito, a veces hay que tener muchísima suerte y son en puntos muy específicos para ver un eclipse total de sol. Hemos visto algunos parciales también, pero por ejemplo, para tener una idea de los eclipses lunares, hemos tenido 2 eclipses lunares en 2014, 2 en 2015, 2 en 2019, hubo uno total en el 2022, uno parcial el año pasado, en el 2025, y ahora tenemos este. Tenemos que esperar ahora hasta el 2027 para ver un eclipse total de luna, pero como te decía, como se pueden ver muy seguidos y dentro de zonas muy grandes, ¿no? Pero siempre creo que cuando llega ese momento nos hace reflexionar un poco, ya dejando de lado la parte técnica o la parte científica, creo que nos hace reflexionar un poco como seres humanos y cuál es nuestra posición en el sistema solar y en el universo. Creo que ahí es cuando llegamos a la conclusión de que nos sentimos muy pequeñitos frente a estos fenómenos astronómicos, ¿no? Y a veces nos hace concientizar un poco sobre nuestra vida en general, tanto a nivel individual como a nivel social. Y creo que ahí un poco la humanidad se detiene a contemplar estos fenómenos que son obviamente extraordinarios, siguen siendo extraordinarios, a pesar de ser relativamente comunes, ¿no? Y nos hacen un poco reflexionar sobre nuestra existencia en general y nuestra posición en el universo. En otras épocas tenían incluso significado mitológico los Sí, eclipses, me ¿no? encantaba Cuando eso. el eclipse Sí, por solar, supuesto. sobre todo el lunar,
y en ese sentido también es la pequeñez del ser humano frente a lo que en otro momento se creía que hoy en día no es tan común, pero sigue existiendo, cuestiones de deidades que uno no puede controlar y que hay que de alguna manera apaciguar como se creía antes, o bueno, hoy en día también está la pequeñez del ser humano en el medio del universo. Tal cual, guerras que se pautaban en la antigüedad. Por supuesto, todos eran fenómenos astronómicos que tenían explicaciones que hoy les damos una explicación científica y que en otro momento eso era lo científico, una explicación mitológica. Claro. Así es, pero por más allá de que antes tenía una explicación mitológica y hoy tenemos una explicación científica que no solo nos hace dar cuenta de qué se tratan los eclipses y qué provecho científico le podemos sacar, sino que nos permiten predecir con exactitud los eclipses que pueden venir de acá hasta los próximos no años, sino décadas. Nosotros tenemos prácticamente previstos qué eclipses y en qué zonas van a poder ser visibles, tanto solares como lunares, y así todo tenemos esa sensación de no tener obviamente ningún tipo de control sobre eso, ¿no? Ahí como que estamos a merced de las leyes del universo, de las leyes planetarias, y eso creo que es lo que nos sigue despertando la fascinación a la hora de ver un eclipse. Siempre nos vamos a detener a verlo y a reflexionar sobre nuestra posición en el universo. Diego, ¿dónde vas a estar intentando ver el eclipse mañana? Bueno, muy posiblemente esté rodeado de amigos. Muy buena pregunta además, y ahora te digo por qué. En la zona de los bosques de Palermo, planetario de la ciudad de Buenos Aires, también hay amigos y hay telescopios para poder verlo. Quiero resaltar dos cosas. La primera, que los eclipses de luna son completamente maravillosos y visibles a simple vista. No hace falta tener ningún artefacto astronómico, pero si uno tiene aunque sea unos binoculares o unos telescopios que puedan ver más detalles de la luna en sí, muchísimo mejor. Y por supuesto, ya que haces la pregunta, es muy buena tener en cuenta de que si alguien puede alejarse un poco de la ciudad y alejarse un poco de la contaminación lumínica, cuanto más descampado vaya a un lugar donde prácticamente no haya interferencias de iluminación artificial, mucho mejor. Buenísimo. Diego, ojalá que mañana la tormenta, la lluvia, lo veo del otro lado del vidrio a José Bianco, así que haga su trabajo y nos saque las tormentas y las nubes del cielo para que mañana todos podamos disfrutar de este eclipse lunar, que como decías, 23:30, ¿no? Va a ser como su punto. El 23:30 va a ser el punto más interesante para poder verlo, en una franja horaria que va desde las 23:30 hasta la 1:15 de la mañana de la madrugada del siguiente, ¿verdad? O sea que, bueno, cruzamos los dedos para que obviamente poder disfrutarlo en algún momento de esa franja horaria. Gracias, Diego. A ustedes. Un beso grande. Diego Córdoba, periodista especializado en historia y tecnología espacial, autor del libro Huellas en la Luna y coautor de Marte, charlando con nosotros.
terminar la audiencia por el juicio contra Piti Álvarez por el asesinato de un vecino. Los jueces desestimaron la realización de nuevas evaluaciones sobre el estado del músico y remarcaron que puede continuar participando del proceso. Tampoco aceptaron el pedido de la defensa para que a Piti Álvarez lo juzgue un jurado popular. Recién veíamos en algunas señales de televisión la imagen de Piti Álvarez saliendo del tribunal con una remera que decía "La gente manda". Habló brevemente con la prensa, 2 frases. No entiendo mucho y después deseo suerte. Un gran mensaje típico de Piti Álvarez. 13:56 en todo el país. Lentamente estamos viendo del otro lado del vidrio que se empieza a preparar el equipo de Coworker, hoy encabezado por el queridísimo José Bianco. También va a estar Manuel le cambió a Mariano, no sé qué. Marianito Almada. Manuel Almada, eso, Mariano Almada. A Mariano Almada le cambió el nombre 2x3. Cuando no le digo Alonso, le digo Manuel ahora. Voy probando cosas, a ver cómo queda mejor tu apellido, Claro, Mariano. capaz a alguno de esos le gusta. Y lo usa. O quizás le pegás en alguna y también está. Claro. Es un nombre artístico. Claro. Marianito Almada y también Ale Arce. No está la querida Agus Casanova porque le vamos a mandar un beso enorme. Hoy es el día de su cumpleaños. Igual que nuestro productor, Martín, que también está cumpliendo años y nos está haciendo compañía en el día de hoy. Feliz cumple para Martín. Feliz cumple para Martín, ahí está. Y para Agus Casanova también. Y para Agus también. Sí. Bueno, dicho todo esto, le agradecemos como siempre a nuestra queridísima Lucía Méndez, que se hace cargo como siempre de la operación técnica. Community Manager Sol Leguizamón y Guadalupe Fernández Viero. En la producción, Diego Bueno, Joaquín Villanustre, Juan Guiñaski y Augusto Sana. En el control de video, Agustín García, Matías Mazat, Jano